Hola, ¿qué tal? Gracias por estar viendo nuevamente un nuevo video aquí en SLA Asesorías Financieras, el canal donde hablamos sobre temas de finanzas personales y también sobre seguros. El día de hoy les traigo un video bastante interesante, ya que vamos a hablar por qué razones nosotros como trabajadores dentro del territorio mexicano podemos acceder a una jubilación. Y es que en este video vamos a hablar sobre estas razones teniendo en cuenta lo que es la parte del ISSSTE y teniendo la parte del IMSS. Así que será un video bastante interesante que te recomiendo a que te quedes saber completo el día de hoy. Para empezar, ¿qué es una pensión? Y básicamente, y a grandes rasgos, sin ser tan técnicos en la definición, una pensión será el ingreso que nosotros como trabajadores estaremos recibiendo una vez que lleguemos a la etapa de retiro y que hayamos cumplido con los años laboral que se examinan aquí en México. Así que una vez que cumplamos con los años trabajados y con la edad, cuando nos encontremos en nuestra etapa de retiro, pues estaremos cobrando los ingresos que generamos mientras estuvimos en nuestra etapa laboral. Y así que a grandes rasgos y sin ser tan técnicos en la definición, esto es una pensión. Y aquí en México existen dos maneras para poder acceder al tema de esta pensión, ya sea que por ejemplo en toda nuestra etapa laboral nosotros fuimos trabajadores por parte del Estado y estuvimos cotizando al ISSSTE, o bien que hayamos trabajado para el sector privado y que en este caso cuando empezamos a laborar estuvimos cotizando ante el IMSS. Así que teniendo lo que es este panorama, en este video, como te lo estaba mencionando al inicio, vamos a hablar sobre las razones y los motivos por los cuales nosotros como trabajadores podemos acceder a una pensión, ya sea que hayamos cotizado ante el ISSSTE o bien que hayamos cotizado ante el IMSS, y también contemplando lo que es el tema del décimo transitorio por la parte del ISSSTE y teniendo en cuenta también la ley de 1973 por la parte del IMSS. Y adicional también vamos a ver lo que son las cuentas individuales por la parte del ISSSTE y también teniendo en cuenta lo que es la ley de 1997 por la parte del IMSS. Así que será un video bastante interesante, y para empezar ya a hablar como tal del tema, déjame de mencionarte que en primera instancia hablaremos sobre el décimo transitorio por la parte del ISSSTE, posteriormente hablaremos sobre la ley de 1973 por la parte del IMSS y al final hablaremos sobre el régimen de cuentas individuales por la parte del ISSSTE y adicional de la ley de 1997, ya que estas dos últimas regímenes para el tema de pensiones aquí en México son muy similares, así que será mucho más fácil de que tú lo puedas entender si te explico esto al final del video y pues te hago lo que es la comparativa y las diferencias que habría tanto por la parte de cuentas individuales como por la parte de la ley de 1997 por la parte del IMSS. Régimen décimo transitorio, y es que básicamente, como te lo estaba mencionando, el décimo transitorio es por la parte del ISSSTE y aplica para aquellos trabajadores que empezaron a laborar y a cotizar ante el ISSSTE antes de la entrada en vigor de las cuentas individuales por la parte del ISSSTE, que básicamente sería todos aquellos trabajadores que empezaron a cotizar antes del 1 de abril del año 2007, que fue cuando entró en vigor lo que es esta nueva ley. Así que si por ejemplo tú eres un trabajador que empezó a cotizar antes del 1 de abril del 2007, de seguro estarás dentro del décimo transitorio. La primera opción es la de pensión por jubilación, y esto aplica para el décimo transitorio para las personas que están cotizando al ISSSTE. Una vez explicándote lo que es este punto, deja de mencionarte que el requisito es cumplir con una cierta cantidad de años tanto en hombres como en mujeres, y adicional haber cumplido 30 años de servicio y haber estado cotizando ante el ISSSTE. Y para que puedas entender el otro requisito, que es el tema de los años, en este apartado del video estás visualizando lo que es una imagen, y en esta imagen debo de mencionarte que es propia por parte de tu servidor Miguel Hernández. Sin embargo, esta misma información tú la puedes encontrar dentro de la página del ISSSTE o bien revisando diferentes fuentes oficiales. Sin embargo, yo le quise adaptar lo que es este diseño para podértelo presentar a ti que estás viendo este video, y adicional porque estas presentaciones yo las utilizo en mi día a día cuando estoy asesorando sobre temas de retiro a algunos de mis clientes. Una vez explicándote lo que es este punto, debo de mencionarte que para el año 2022 y 2023 la edad mínima para poder acceder a una pensión por jubilación para hombres era de 57 años
y la edad mínima para mujeres era de 55. Para el año 2024-2025, que es el año en donde estoy grabando y se está publicando este video, los hombres tienen que tener una edad mínima de 58 años y las mujeres deben de tener 56 años. Para el año 2026 y para el año 2027 se tendrá que tener una edad mínima en el tema de los hombres de 59 años y una edad mínima en el tema de las mujeres de 57 años. Y del 2028 en adelante, la edad mínima para acceder a esta pensión sería tener 60 años y bien en el tema de las mujeres sería tener la edad de 58 años. El otro requisito, como te lo estaba mencionando anteriormente, es poder contar con 30 años de servicio para poder, en este caso, acceder a una pensión por jubilación. Y aquí es muy importante mencionarte que tú como trabajador tendrías el 100% de tu pensión. Y esto es muy importante que lo sepas, sobre todo porque el siguiente motivo por el cual tú te podrías pensionar es por haber cumplido con menos cantidad de años de servicio, pero ya haber llegado a la edad en donde tú podrías acceder al tema de una pensión, que sería haber llegado a los 60 años de edad. Pensión por edad y por tiempos de servicio. Esta segunda forma de pensión aplica para aquellas personas que ya cumplen con la edad para poder tramitar, en este caso, el tema de una pensión por la parte del ISSSTE y por la parte del décimo transitorio, sin embargo, que no hayan cumplido con los años de servicio que dictamina la ley para poder, en este caso, acceder a una pensión en el punto que te acabo de mencionar anteriormente, es decir, haber cumplido con 30 años de servicio. En este caso, pues aquí, por ejemplo, un trabajador puede haber alcanzado ya la edad de 60 años y estar en la edad para poder jubilarse, pero por los años de servicio, pues aún no cumpla esos 30 años. Así que para esas personas les aplicaría lo que sería este segundo motivo para tramitar el tema de una pensión. Y para que lo puedas entender de mejor manera, en este apartado del video te está apareciendo nuevamente una imagen, la cual es propia de un servidor. Sin embargo, como te lo mencioné anteriormente, esta misma información tú la puedes encontrar en las páginas oficiales tanto del ISSSTE como por la parte del gobierno para que revises lo que son estos datos. Y como te lo mencioné anteriormente, esta presentación es propia y yo la utilizo con algunos de mis clientes, pero para que puedas entender el tema de una pensión por edad y por tiempo de servicio, si por ejemplo tú ya cumpliste con la edad de 60 años y llevas 15 años laborando, pues ya puedes acceder a una pensión por la parte del ISSSTE. Sin embargo, a ti te estaría correspondiendo poder tener un porcentaje del 50% de tu pensión por estos 15 años. Si por ejemplo ya tienes 60 años y 16 años de servicio, puedes acceder al tema de una pensión, pero tu pensión correspondería al 52.5%. Si por ejemplo tienes 17 años, puedes acceder al 55% de tu pensión. 18 años de servicio, accedes a un 57.5%. Si tienes 19 años laborando, accedes a un 60% de tu pensión, y así sucesivamente se irá incrementando como se muestra en esta tabla hasta llegar a la edad de 29 años y acceder al 95% de tu pensión. Y si por ejemplo ya cumpliste con los 30 años, accedes al 100% de tu pensión, ya que no te estaría aplicando el tema de este motivo por el cual tú te pudieras pensionar, ya que te estarías pensionando por el motivo que acabo de explicar anteriormente, porque ya cumpliste tus 30 años de servicio. En este caso, esta parte para que te puedas pensionar únicamente aplica para aquellas personas que ya tienen la edad para tramitar el tema de su pensión, pero que aún no cumple con los años que establece lo que es la parte del ISSSTE para poderte pensionar por el décimo transitorio. Así que es muy importante que tengas en cuenta lo que te estoy platicando. Pensión por cesantía en edad avanzada. Y esto último que te voy a platicar aplica para las personas que están cotizando al ISSSTE y por el décimo transitorio, pero en este caso aplica para aquellas personas que ya cumplan con la edad para poder, en este caso, tramitar el tema de su pensión, pero que no cumplieron los 15 años que establecía la ley del ISSSTE bajo el décimo transitorio y que te expliqué en la parte anterior de este video, es decir, en el segundo motivo por el cual te puedes pensionar. Así que para que puedas entender lo que es esta forma para que tú puedas tramitar el tema de tu pensión, en este apartado del video, al igual que anteriormente, te está apareciendo lo que es una imagen en donde te explicaré cómo funcionaría lo que es esta opción para tramitar el tema de una pensión por cesantía y en edad avanzada por la parte del ISSSTE. Y es que para acceder a esta pensión
debes de contar con un mínimo de 10 años de servicio y no deben de superar los 15 años, ya que si por ejemplo se supera los 15 años, te estaría aplicando el modelo que te acabo de explicar anteriormente. Una vez explicándote lo que es este punto, del año 2018 en adelante, si por ejemplo una persona quiere tramitar el tema de su pensión, tiene más de 10 años de servicio y no supera los 15 años y cumple con la edad de 65 años, puede tramitar el tema de su pensión y le estaría correspondiendo el 40% del porcentaje de la pensión. Si por ejemplo la persona tiene 66 años, le estaría correspondiendo el 42% del porcentaje de su pensión. Si tiene 67 años, le estaría correspondiendo el 44% del porcentaje de la pensión. Y así sucesivamente hasta llegar a la edad de 70 años o más, en donde a la persona le estaría correspondiendo el 50% de su pensión. Y básicamente esto que te acabo de explicar son las razones y los motivos por los cuales tú como trabajador, siendo la parte del ISSSTE y estando bajo el 10º transitorio, tú podrías tramitar el tema de una pensión. Así que desde mi punto de vista y analizando los diferentes escenarios, se me hacen buenos, pero si por ejemplo no cumples con los años de servicio, pues estarías teniendo pensiones sumamente bajas, ya que te estarían correspondiendo desde el 40% en el caso de la última opción que te platiqué para que te pudieras retirar, hasta un 95% en el mejor de los casos. Así que es muy importante, si por ejemplo tú te encuentras por la parte del 10º transitorio y después de haber revisado esta información te gustaría superar en este caso los porcentajes de pensión, es muy importante que empieces a planear esta etapa de tu vida. Y si te gustaría recibir una asesoría totalmente gratuita para que puedas en este caso complementar la parte de la pensión que tendrías de manera adicional a lo que te corresponde por ley, en este apartado del video te está apareciendo lo que es mi número de WhatsApp, en donde tú me puedes contactar y yo con mucho gusto te puedo asesorar y te puedo mencionar algunos productos financieros que te permitan complementar el tema de tu pensión cuando llegues a esta etapa de tu vida. Lo siguiente que te debo de mencionar es cómo estaría funcionando el tema de los motivos o las razones por las cuales yo como trabajador me podría pensionar, pero por la parte del IMSS, por la ley de 1973. Así que déjame explicarte lo que son estos motivos. Pensión por vejez. Esta es la primera opción que tú como trabajador tendrías para tramitar el tema de tu pensión si estás por la ley de 1973 por la parte del IMSS. Y para que puedas saber bajo qué ley te encuentras por la parte del IMSS o bien por la parte del 10º transitorio, por la parte del ISSSTE, déjame decirte que en este apartado del video te está apareciendo lo que es una tarjeta de un video tutorial en donde grabé cómo uno como trabajador puede consultar su estado de cuenta de semanas cotizadas. Y dentro de este estado de cuenta de semanas cotizadas aparece a partir de qué momento tú como trabajador empezaste a cotizar tanto el IMSS como al ISSSTE, y te recomiendo que veas lo que es este video y que tramites tu estado de semana de cuentas cotizadas, sobre todo porque a partir de la primera fecha en donde empezaste a cotizar es donde tú podrás darte cuenta si perteneces al 10º transitorio, al régimen de cuentas individuales por la parte del ISSSTE, o bien si perteneces a la ley de 1973 o a la ley de 1997 por la parte del IMSS. Una vez explicándote esto, déjame decirte que los trabajadores que están bajo la ley de 1973 son aquellos trabajadores que empezaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, ya que a partir del 1 de julio de 1997, todos los trabajadores que estén dados de alta en el IMSS y empezaron a cotizar después de esta fecha están bajo la ley de 1997. Pero si por ejemplo tú cotizaste antes de esta fecha, podrías acceder al tema de una pensión por esta ley de 1973. Aquí es muy importante hacerte mención que, por ejemplo, para que puedan calcular el tema de tu pensión, va a depender mucho de cómo hayas cotizado ante el IMSS las últimas 250 semanas cotizadas. Y es muy importante que sepas este punto, porque si por ejemplo aún te falta tiempo para entrar a tu etapa de retiro por esta opción que te estoy mencionando, pero estás bajo la ley de 1973, tú puedes acceder al tema de una modalidad 40, una modalidad 10 o bien a algún tipo de modalidad que te permita incrementar el salario con el cual estás cotizando ante el IMSS, para que al momento de calcular el tema de tu pensión el salario sea alto
y al hacer el cálculo también te puedes ir con una pensión sumamente atractiva. Y esto es un punto muy importante, sobre todo si por ejemplo te gustaría tener una pensión muy atractiva, pues que empieces a investigar sobre cómo estaría funcionando el tema de una modalidad 40, una modalidad 10 o alguna modalidad que te permita incrementar el tema de tu pensión, sobre todo porque básicamente y a grandes rasgos y sin ser tan técnicos en la definición, lo que estará sucediendo es que tú como trabajador podrás aumentar el salario con el cual tú estás cotizando ante el IMSS para que al momento de hacerte el cálculo de la pensión pues puedas tener una pensión sumamente atractiva. De igual manera, entre más temprano empieces a planear esta etapa de tu vida, será mucho mejor, sobre todo porque puedes aplicar lo que son estas modalidades de pensión: pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. Esta es la segunda opción que tú como trabajador, siendo de la ley de 1973 por la parte del IMSS, podrías acceder al tema de una pensión. Y es que básicamente en este apartado del video te está apareciendo lo que es una tabla en donde te voy a poder explicar cómo se manejaría el tema de tu pensión si estás bajo la ley de 1973 y te vas por la opción de pensionarte por cesantía en edad avanzada y en vejez. Y es que en este caso, si por ejemplo ya cumples lo que es la edad de 60 años y quisieras tramitar el tema de tu pensión y adicional ya cumpliste con las 500 semanas mínimas cotizadas ante el IMSS, puedes acceder al tema de una pensión a la edad de 60 años, solo que te estaría correspondiendo el 75% del porcentaje de tu pensión total. Si te retiras, por ejemplo, a la edad de 61 años, te estaría correspondiendo el 80%. Si te inclinas por pensionarte a la edad de 62 años, te estaría correspondiendo el 85%. Si te inclinas por pensionarte a la edad de 63 años, te correspondería el 90%. A la edad de 64 años te corresponde el 95%. Y si por ejemplo te esperas a la edad de 65 años, aquí ya te estaría aplicando lo que es una pensión por vejez, ya que el tema de tu pensión te correspondería al 100% de tu pensión y te estaría aplicando lo que es el tema de una pensión por vejez, que es la que te acabo de explicar con anterioridad. Como te lo estaba mencionando, por la parte del décimo transitorio, por la parte del ISSSTE, en la ley de 1973 por la parte del IMSS, es muy importante que empieces a planear esta etapa de tu vida, sobre todo por si te gustaría aplicar alguna modalidad 40, alguna modalidad 10 o alguna modalidad que te permita incrementar el salario de cotización en tus últimas 250 semanas cotizadas ante el IMSS. Si te gustaría recibir una asesoría totalmente gratuita en donde te ayude a poder, en este caso, ampliar el panorama sobre el tema de una modalidad 40, una modalidad 10, pues en este apartado del video te está apareciendo nuevamente mi número de WhatsApp a donde tú me puedes contactar y yo con mucho gusto te puedo brindar lo que es una asesoría y te puedo mencionar algún producto financiero que te permita obtener lo que es el dinero y el ahorro para poder aplicar el tema de una modalidad 40 o alguna modalidad 10. Después de haber revisado cómo es que funciona la parte del décimo transitorio por la parte del ISSSTE y la ley de 1973 por la parte del IMSS, ahora es muy importante que conozcas cómo estarías tú accediendo a una pensión si eres de la ley de 1997 por la parte del IMSS o bien si estás por el tema de las cuentas individuales por la parte del ISSSTE. Antes de empezar a explicarte como tal este tema, es muy importante mencionarte que puedas entender cómo es que funcionan lo que son estas dos modalidades de pensión, y es que básicamente tanto por la parte de cuentas individuales y por la parte de 1997 por la parte del IMSS, el dinero que nosotros como trabajadores estaremos cobrando cuando lleguemos a nuestra etapa de retiro va a depender únicamente del ahorro que hayamos generado en nuestra etapa laboral. Así que si por ejemplo no planeamos esta etapa de nuestra vida al depender únicamente de nuestros ahorros, pues las pensiones que pudiéramos estar recibiendo serían sumamente bajas. Así que es muy importante que empieces a planear esta etapa de tu vida. Y al igual que como te lo he estado mencionando en los videos anteriores, en este apartado del video te está apareciendo lo que es mi número de WhatsApp, en donde tú me puedes contactar y yo con mucho gusto te puedo ayudar a planear esta etapa de tu vida, sobre todo si eres de la ley de 1997 o estás por el régimen de cuentas individuales por la parte del ISSSTE, ya que aquí únicamente dependemos del ahorro que generamos. Y si por ejemplo no generamos ahorro, pues el panorama para nuestra etapa de retiro pues no suele ser nada alentador.
¿Cómo darme cuenta si pertenezco al régimen de cuentas individuales por la parte del ISSSTE o bien si pertenezco a la ley de 1997 por la parte del IMSS? Y es que básicamente aquellos trabajadores que empezaron a cotizar después del 1 de abril del año 2007 están bajo el régimen de cuentas individuales por la parte del ISSSTE, y las personas que están cotizando después del 1 de julio de 1997 por la parte del IMSS están bajo la ley de 1997 por la parte del IMSS, y como te lo mencioné anteriormente, dependen únicamente del ahorro que generen cuando lleguen a su etapa de retiro, y este ahorro lo estarán administrando las AFORES dentro del territorio mexicano, que son básicamente instituciones en donde nosotros como trabajadores les entregamos nuestros ahorros, y estas AFORES empiezan a trabajar esos ahorros para generar rendimientos que nos permitan incrementar ese ahorro que nosotros estuvimos generando. Y básicamente así funcionan las AFORES, y así estarían funcionando lo que son estos dos regímenes. Y una vez que lleguemos a la edad que nos dictaminan lo que son estas leyes, nosotros podemos acceder al tema de una pensión, que es a partir de los 60 años de edad. Y las opciones que nosotros tendríamos para podernos pensionar serían las siguientes: retiro programado. El retiro programado aplica tanto para la ley del ISSSTE como por la parte de la ley de 1997, y es que básicamente el ahorro que nosotros generamos, pues en este caso, al momento de hacer el cálculo de una pensión, nosotros dictaminemos por cuánto tiempo estaremos cobrando lo que es este ahorro. Por ejemplo, si nosotros calculamos que podríamos estar cobrando nuestros ahorros durante 15 años después de haber llegado a nuestra etapa de retiro, durante 15 años estaríamos cobrando estos ahorros, y una vez concluyendo estos 15 años nosotros ya no estaríamos recibiendo ingresos porque se habrían agotado esos ahorros, y el panorama no pinta nada alentador si por ejemplo después de estos 15 años un trabajador llega con el tema de alguna enfermedad crónico-regenerativa, con deudas o bien en una situación financiera pues no tan favorable, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de ese momento ya no estaría recibiendo ingresos porque se agotaron todos los ahorros que generaron en su etapa laboral. Renta vitalicia. Y es que una renta vitalicia aplica tanto por la parte del IMSS como por la parte del ISSSTE, y básicamente la diferencia más grande que se puede tener entre un retiro programado a una renta vitalicia es que cuando nosotros como trabajadores hagamos el cálculo de cómo cobrar esos ahorros que generamos en nuestra etapa laboral, aquí los ahorros se nos estén entregando hasta que desafortunadamente ocurre el tema de un fallecimiento, y básicamente esa es la gran diferencia de una renta vitalicia a un retiro programado, ya que en el retiro programado dictaminamos por cuánto tiempo estaríamos cobrando los ahorros, y una vez que se acaben lo que es este tiempo y el dinero ahorrado, pues ya no estaríamos recibiendo ingresos. Por la parte de una renta vitalicia, pues podemos garantizar que el ahorro que generamos en nuestra etapa laboral pues nos alcance hasta que desafortunadamente ocurre el tema de un fallecimiento. Esa es la gran diferencia. Y otra diferencia también muy notable es el tema del dinero que uno como trabajador estaríamos recibiendo en esta etapa de nuestra vida, ya que al calcular el tema de una renta vitalicia, pues el ingreso sería mucho menor a comparación de programar retiros. Así que tú como trabajador, cuando llegues a esta etapa de tu vida, tendrás que poner en una balanza qué es lo que pesa más: el hecho de poder recibir dinero por un determinado tiempo, o bien recibir una menor cantidad de dinero pero recibirla de manera de por vida. Pensión garantizada. Esta es una tercera modalidad por la cual un trabajador tanto del IMSS como por la parte del ISSSTE puede cobrar, en este caso, el tema del ahorro que generó para su etapa de retiro, ya sea de la ley del 2007 como de la ley de 1997 por la parte del IMSS. Y aquí básicamente es que si por ejemplo al momento de revisar todo el ahorro que generamos en nuestra etapa laboral, al hacer el cálculo de un retiro programado y una renta vitalicia, no alcanzamos a poder recibir un ingreso aceptable, pues estaríamos aplicando a una pensión garantizada, que es básicamente que el gobierno federal estaría aportando con dinero al ahorro que nosotros estuvimos generando para poder disfrutar de una pensión garantizada. Sin embargo, debo de mencionarte que esta opción que tú como trabajador podrías tener
no es nada recomendable, ya que anterior a la grabación y a la publicación de este video estuve revisando lo que es este tema y haciendo algunos ejercicios, y para el año 2024, que es donde se está grabando y publicando este video, al hacer estos cálculos, una persona por una pensión garantizada estaría recibiendo alrededor de 7,600 pesos mexicanos de manera mensual, lo cual desde mi punto de vista es una pensión sumamente baja. Así que en ese sentido mi recomendación sería que empieces a planear esta etapa de tu vida, sobre todo para que puedas acceder a una renta vitalicia o bien a un retiro programado, ya que aquí tendrías ingresos un poco mayores o mucho mayores al tema de una pensión garantizada. De igual manera, si te gustaría recibir una asesoría para que puedas planear esta etapa de tu vida, en este apartado del video nuevamente te está apareciendo lo que es mi número de WhatsApp, en donde tú me puedes contactar y yo con mucho gusto te puedo asesorar sobre estos temas. Negativa de pensión. Y esta es la última opción que un trabajador, tanto por la parte del ISSSTE, por la ley de cuentas individuales y por el régimen de la ley de 1997 por la parte del IMSS, es como podría cobrar en este caso el ahorro que generó para su etapa de retiro. Sin embargo, esto no es nada recomendable, sobre todo porque las personas que les hagan una negativa de pensión, lo que estará sucediendo es que todo el ahorro que generaron en su etapa laboral se las estarían entregando en una sola exhibición, y a partir de ese momento ya no estarían recibiendo ingresos, y esta negativa de pensión se puede dar si en dado caso al momento de hacer el cálculo del cobro de sus ahorros en la etapa de retiro de esta persona, pues no le alcanzó para el tema de un retiro programado, no le alcanzó para el tema de una renta vitalicia, y el ahorro que generó es muy bajo y no alcanza una pensión garantizada. Al ser un ahorro tan bajo el que generó en su etapa laboral, lo que estará haciendo en este caso las AFORES y también el IMSS es emitir una negativa de pensión, y las AFORES les estarán entregando a estos trabajadores todo el ahorro que generaron en una sola exhibición. Y si por ejemplo este trabajador administra de muy buena manera esos ahorros, pues puede tener un ingreso que le permita solventar esta etapa de su vida. Pero por el contrario, si por ejemplo esta persona llega con alguna enfermedad crónico-regenerativa, llega con el tema de deudas, llega en una situación financiera pues no tan favorable, pues al entregarle todos estos ahorros en una sola exhibición y no los llega a administrar, o por estos motivos que te acabo de mencionar, pues a partir de ese momento ya no estaría recibiendo ingresos, y el tema de cómo solventaría en este caso los gastos en su etapa de retiro pues no son nada alentadores. Así que es muy importante, si eres de la ley de 1997 por la parte del IMSS o bien perteneces al régimen de cuentas individuales por la parte del ISSSTE, es momento que empieces a planear esta etapa de tu vida, y entre más temprano empieces a planear esta etapa de tu vida será mucho mejor, ya que de esta manera pues puedes llegar con una muy buena cantidad de dinero ahorrada y disfrutar de una muy buena etapa en tu etapa de retiro. Así que en ese sentido, si te gustaría recibir una asesoría totalmente gratuita en donde yo te puedo orientar sobre estos temas, en este apartado del video nuevamente te está apareciendo mi número de teléfono a donde tú me puedes contactar, y yo con mucho gusto te puedo asesorar sobre estos temas. Sobre todo porque hoy en día existen productos financieros dentro del sector financiero, dentro del territorio mexicano, que te permiten complementar el ahorro que estás generando a través de la AFORE y que te corresponde por ley. Y al complementar este ahorro, por ejemplo, cuando llegas a tu etapa de retiro puedes tener lo que son dos rentas vitalicias, o bien tener una renta vitalicia y un retiro programado, o bien tener una renta vitalicia y cobrar este ahorro adicional en una sola exhibición, y de esta manera puedas tener muy buenos ingresos en tu etapa de retiro. Y básicamente estos productos financieros que te he mencionado a lo largo del video son planes personales para el retiro o seguros para el retiro. Así que si te gustaría ampliar más información sobre estos temas, en este apartado del video nuevamente te aparece mi número de WhatsApp para poder agendar una asesoría y hablar a mayor profundidad sobre estos temas. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, sabes que lo puedes indicar en la parte de aquí abajo, y te invito a que me sigas dentro de todas mis redes sociales, sobre todo porque en cada una de ellas estoy hablando contenido distinto a comparación del contenido que puedes visualizar en este canal de YouTube.
Por ejemplo, aquí en YouTube estamos hablando a profundidad sobre estos temas. En TikTok te voy dando algunos datos y noticias relevantes sobre el tema de retiro, ahorro y demás seguros que existen hoy en día dentro del territorio mexicano. Y por ejemplo, en mi página de LinkedIn podrás encontrar lo que son noticias, lo que son artículos y alguna información relevante que estoy publicando constantemente referente a temas de retiro, finanzas personales, ahorro y también sobre seguros. Nos vemos en un siguiente video.